Hola mix del internet, yo soy Nancy y les doy la bienvenida al canal. Hace muy poquito tiempo les traje al canal un video en donde les platiqué brevemente la sinopsis de todos los libros que he leído hasta el momento, y por eso es que decidí pues atrasar un poco este crop up, porque sentía que iba a ser muy redundante ver los mismos libros por 2 videos consecutivos. Entonces en este video, más que estarles platicando la sinopsis, voy a compartir cuál fue mi experiencia con cada una de estas lecturas y principalmente mi opinión, mi calificación, para que ustedes sepan si los recomiendo o no, porque en el video anterior no hice esa parte. Abril pues fue un mes que creí que iba a poder aprovechar para leer más porque tenía vacaciones, pero pues decidí ser feliz, aprovecharlas y ver series, salir. Entonces pues la lectura quedó muy relegada, pero los libros que pude disfrutar durante este mes, vaya que me dejaron muchas cosas en la mente, empezando por el primer libro, que es Historia del futuro según Glory O'Brien, de A.S. King. Y este libro está dirigido a un público juvenil en donde se tratan temas como el duelo, pero principalmente la salud mental, ya que nuestra protagonista, Glory O'Brien, perdió a su madre a una muy temprana edad, y pues no fue de la manera típica en la que las personas mueren, sino que su madre decidió desuscribirse de la vida, y lejos de hablar con ella, de llevarla a terapia, tanto su padre como todas las personas que la rodeaban decidieron guardar silencio, creyendo que ella, por ser pequeña, pues se iba a olvidar fácilmente del tema y que a lo mejor no tenía ninguna duda. Entonces ella crece creyendo que lo que le pasó a su mamá es algo que invariablemente le va a pasar a ella. Entonces, ahora que está por graduarse de la universidad, ella no hace planes porque siente que cada vez el fin está más cerca. Entonces, es una historia como para ir sanando esas heridas del pasado, de volver a conectar con tu familia, porque aunque son personas que viven contigo, que los ves día tras día, no por ello significa que se va a desarrollar un lazo de confianza, un lazo de familiaridad, sino que es algo que se debe de ir cultivando día con día, y que pues te enseña que lejos de curar el silencio, lo único que provoca es que estas heridas se vuelvan cada vez más profundas. Mi siguiente lectura fue El cielo de la selva, de Elaine Vilar Madruga, quien es una autora latinoamericana que en los últimos meses estuvo pues muy en auge en la comunidad lectora, principalmente en Instagram, que era donde yo la veía a cada rato. Esta es una historia pues muy cruel, porque nos plantea lo horroroso que es deshumanizar a las personas, ya que nuestros personajes principales, al vivir en la selva, vamos a ver cómo constantemente se les llega a comparar e incluso dar rasgos de animales que en ciertas partes de la narración no sabes si realmente están hablando de un animal o si están hablando de una persona. Porque en esta historia vamos a tener a 2 mujeres y a un hombre que viven en la selva, y que esta selva contiene a un dios hambriento, un dios cruel, que constantemente les está reclamando sacrificios. Y pues una de estas mujeres, junto con un hombre, se toman el papel de ser los proveedores de estos sacrificios, ya que el dios pues reclama carne humana. Entonces básicamente vamos a ver cómo se utiliza a una mujer
como esta proveedora de vida, pero que al mismo tiempo no es para traer a una nueva persona al mundo y que pues viva junto con ellos, sino que es algo que se entrega al Dios. Y ellos tienen muy claro este papel. La historia en sí se vende como un cuento, pero en realidad se siente como una crónica de abusos de año tras año tras año con estas dos mujeres. Y es demasiado horrible ver cómo no tienen el control de su cuerpo, porque podríamos creer que en apariencia, al ser 2 contra 1, hay una inclinación más en la balanza del poder, pero en realidad este Dios representa toda la opresión que puede existir en la vida de las mujeres. Y vaya que la autora hace un magnífico trabajo creando este ambiente selvático que está rodeado de los animales, que está rodeado de vida, pero que también tiene este contraste con la muerte, que se siente que en todo momento tu vida corre peligro y que no hay escapatoria, que aunque sean ambientes que tú conoces, que te son familiares, una vez que empiezan a aparecer las sombras, se convierte en un lugar totalmente salvaje y cruel. Después continuamos con Chismecito Literario, volumen 2, escrito por Magali T. Ortega, que pues como lo dice su nombre, no necesita mucha explicación. Es chismecito en torno al mundo literario, no a la comunidad, no nos confundamos, aquí todavía no vamos a ver chismes tan modernos, incluso hay algunas autoras contemporáneas, todo es historia de mujeres y eso me encantó demasiado, no solo por justo darles visibilidad, sino por conocer las historias de todas estas mujeres. Algunas ya las conocía, como el caso de Shirley Jackson, pero incluso llegó a sorprenderme porque aquí Magali nos plantea a una mujer que era muy entregada a su papel de madre, que ella disfrutaba muchísimo la compañía de sus hijos y que incluso uno de sus placeres era cocinar para ellos. Pero también por otro lado vamos a conocer historias un poco más trágicas, como el caso de Carolina María de Jesús, porque nos muestra el escaso apoyo que existía y que lamentablemente sigue existiendo hacia algunas escritoras, porque Carolina era una mujer que vivía en las favelas y que ella, con lo poco que tenía, empezó a escribir un diario que posteriormente se publicó con el nombre de Cuarto de Desechos, en donde ella pues retrataba esta vida en la favela, esta vida en la pobreza, y que poco a poco se volvió popular, lo cual pues a ella le permitió tener un mejor ingreso económico, al grado de que incluso se compró su casa, soñaba con mandar a sus hijos a la escuela, pero por una mala gestión en su contrato, ella terminó con nada y al poco tiempo perdió su casa y volvió a las favelas. Entonces, pues es ir viendo un contraste entre las historias de todas estas mujeres que al final del día se ven afectadas por el patriarcado, claramente. Les recomiendo que se lo lleven con calma porque no está escrito de una forma pesada. Vale la pena el ir avanzando lentamente, el ir investigando también un poco más sobre las autoras o mujeres que aquí aparecen. El siguiente es Alas de Sangre de Rebeca Yarros. Como les mencionaba, no necesita mucha explicación, con solo ver la portada se reconoce. Es una fantasía donde hay dragones que forman vínculos con los humanos, porque el reino en donde nos sitúan está en guerra con otro, en donde monta grifos. Y entonces pues constantemente están entrenando a estos jinetes de dragón pues para poder proteger al reino.
Y pues obviamente es una historia que se mezcla con el romance, que pues nos plantean un enemies to lovers, y hasta ahí le dejo con la trama de este libro. Debo decirles que me encantó la experiencia. Hace mucho que no me enganchaba con una fantasía. Creo que la autora hace un gran trabajo manejando esta parte de introducirnos al mundo, presentarnos a los personajes y plantearnos toda esta parte fantástica de la historia que gira en torno a los dragones. Esa sobre todo fue lo que me hizo disfrutar más de esta historia, porque justo nos muestran que existen diferentes especies de dragón, que dentro de los dragones hay jerarquías y que incluso pues ellos tienen sus propias reglas. Y ahora sí que en esta historia también vas a poder encontrar intriga política, que es algo que disfruto mucho en las fantasías. Y pues finalmente en la parte del romance, pues ¿qué les puedo decir? Obviamente disfruté mucho ver esta dinámica de estarse odiando al inicio y después ya pasar a la parte puramente de la atracción, que en realidad pues es el inicio. A Violet luego se le nota a leguas, e incluso ella lo dice, que le gusta Xaden. Constantemente hace referencias a su apariencia, a lo buenote que está, que llega a ser un poco pesado en ocasiones, y pues sí son un poco cringe las escenas de intimidad, pero están pasables. Y finalmente estuve leyendo Based on a True History de Delphine de Vigan, que esta fue una lectura atrasada del Club de Lectura Noctámbulas. Está moderado por Lupita, de los libros de Lupita. Y este es un libro que juega mucho con la autoficción, porque pues básicamente la autora toma su vida para crear la trama de esta. Es muy complicado distinguir qué cosas sí pasaron de las que no, porque uno de los temas principales de la historia, aparte de la autoficción, es el papel que tienen las escritoras y los escritores, no dentro del mundo de la literatura, sino como esta nueva parte de su personalidad, que al final del día pues es su trabajo, es su medio de sustento. Y una vez que terminan un libro, las primeras preguntas que están recibiendo en las presentaciones es ¿para cuándo el siguiente libro? Y pues es esta crítica también al sistema capitalista que constantemente nos está pidiendo ser productivos, que no te dan esa oportunidad de tener tu momento de descanso, de disfrutar del éxito que ya has cosechado. Y en este caso, pues no solo se plantea en el aspecto de que Delphine, que también pues es nuestra protagonista, tenga este bloqueo de escritor, sino que también de repente a su vida se presenta una persona que ella nada más nos la platica con el nombre de L, quien pues básicamente se convierte en su todo, en su amiga, su confidente, su ayudante, quien la apoya en este proceso de no poder escribir, pero que al mismo tiempo es quien constantemente la está criticando por no escribir lo que sus lectores estarían esperando de ella ahora tras su gran éxito. Todo esto que la autora pues nos empieza a plantear diferentes preguntas, como ¿qué tanto te puedes permitir decir y contar de la realidad en un libro que se supone que es ficción? ¿O qué tanto nos podemos sentir dueñas y dueños de una historia cuando involucra las vidas de otras personas? Es decir, ¿qué puedes contar de estas personas sin violar su intimidad? Yo en lo personal quedé encantada con el estilo de esta autora, porque al mismo tiempo que estás leyendo el libro te empiezas a preguntar si realmente pasaron ciertas cosas que ella plantea, en dónde está esa línea que divide la realidad de la ficción.
Y creo que esto hizo que el libro fuera cada vez más adictivo para mí. Al principio, si les soy sincera, sí avancé un poco lento porque pues la protagonista también llega un momento en el que te llega a caer mal porque empieza a caer en este papel de víctima, de que pobrecita de ella que no puede escribir, pobrecita de ella que nadie entiende este conflicto de escritora que tiene, que pobrecita de ella que se dejó influenciar por L. Y pues se da un contraste muy grande entre cómo es ella en el pasado y cómo es que se presenta en el presente. Y ahora sí, con esto llegamos al final del video. Déjenme saber en los comentarios si ya han leído alguno de estos libros, si alguno les llamó la atención o cuál fue su mejor lectura durante el mes de abril. Ya saben que me ayudan mucho dándole like, comentando, compartiendo el video, suscribiéndose y dándole mucho amor en general. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video y nos vemos en el próximo. Bye.